tienen derecho a reclamar los compañeros de Libre, pero aquí se está respetando la Constitución de la República. El fiscal suspendido ha renunciado al derecho de comparecer al Pleno. Al renunciar a este derecho y la Comisión Especial tener listo el informe para rendirlo ante el Pleno del Congreso, no podemos esperar más para el día de mañana. El día de mañana era para darle el derecho al fiscal general de comparecer al Pleno. En efecto, una vez que renuncie este Pleno, la directiva, la Comisión Especial, va a iniciar a darle lectura al informe de la Comisión Especial de Juicio Político sobre las diligencias llevadas a cabo, sobre la audiencia realizada, sobre los interrogatorios, sobre los medios de prueba, sobre los testigos que acudieron y también de la comparecencia que realizó el fiscal general suspendido el día de ayer. Van a irle dando lectura a los secretarios en el diputado, los secretarios, vamos, leamos, compañeros diputados. Comisión Especial de Juicio Político. Informe final. Honorables diputados del Pleno Congreso Nacional. Los suscritos diputados que integramos la Comisión Especial de Investigación nombrada por el Pleno del Congreso Nacional en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, 13 y siguientes de la Ley Especial de Juicio Político, decreto número 51-2013 y del artículo... Controles, por favor, poner el informe en pantalla para que lo puedan dando lectura, ya lo va a tener ahí. Ley Especial de Juicio Político. Espérame. Ahí está el control, ya está el informe. Ya tienen el informe ahí. Ahorita lo van a poner en pantalla. 4.13 de la Ley Especial de Juicio Político, decreto número 51-213 del artículo 234 de la Constitución de la República, nos permitimos presentar el informe final sobre la denuncia del juicio político interpuesta contra el señor Joel Antonio Zelaya Álvarez en condición de fiscal general de la República. 1. Con fecha 23 de marzo del 2026, 4 diputados del Congreso Nacional presentaron denuncia formal de juicio político contra el señor Joel Antonio Zelaya Álvarez por las causales previstas en el artículo 234 constitucional. Actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional, manifiestan negligencia, incapacidad e incompetencia en el desempeño del cargo y la falta de independencia funcional. Presentada por los honorables diputados Jack Melec Uriarte Velázquez, Santos Isabel Pérez Rodríguez, Fran Antonio Allen Flores y Edgardo Rachid Mejía Yanini. 2. El Pleno del Congreso Nacional en sesión ordinaria del mismo día emitió la denuncia por mayoría calificada alcanzando 93 votos afirmativos y en cumplimiento del artículo 4 de la Ley Especial de Juicio Político. Asimismo, nombró la Comisión Especial de Investigación integrada por 9 diputados. Diputado Mario Alonso Pérez López, presidente. Diputado Jorge Luis Cales Espinal, vicepresidente. Diputado Antonio César Rivera Calleja, secretario. Diputado Alex Eduardo Berrío de Lamont, Eder Leonel Mejía, María Sosa, Luis Ernestina Mejía, Portillo, Francis Omar Cabrera Miranda y Gilbert Saudiel Ventral Barrientos. 3. Una vez emitida la denuncia conforme al mandato expresado por la ley especial, la comisión citó a los denunciados para la audiencia pública, entregándole copia integrada de la denuncia, documentos anexos indicándole que la audiencia podría aportar cualquier medio probatorio de descargo garantizando el pleno de derecho de defensa y el debido proceso. La audiencia se realizó el martes 24 de marzo de 2026 a las 2 p.m. en el Salón de Retratos del Congreso Nacional con transmisión en vivo por los diferentes medios de comunicación. 4.
La audición dio inicio con una explicación sumaria al aclarante sobre los hechos planteados en la denuncia y se le concedió un término inicial de 20 minutos para la exposición general, acto seguido de procedimiento, un amplio interrogatorio por parte de los miembros de la comisión. 5. La comparecencia del señor Joel Antonio Zelaya Álvarez tuvo duración de cerca de 5 horas ante la comisión especial. 2. Cargos de la denuncia. Los denunciantes imputaron al fiscal general las siguientes conductas graves. A. Efectuó citación reiterada a las consejeras propietarias del CNE, Coseta Alejandra López Osorio Aguilar y Ana Paola Hall García, en calidad de testigos de investigaciones relacionadas con el proceso electoral en momentos sensibles del calendario electoral. B. Emitió orden de intervención de las instalaciones del CNE por parte de la Agencia de Técnica de Investigación Criminal ACTE, con aseguramientos de documentación institucional y selecciones simultáneos a los consejeros propietarios, que más adelante afectó el cumplimiento del cronograma electoral y el cumplimiento de obligaciones contractuales. C. Anunció públicamente investigaciones penales contra una de las consejeras del CNE con base a audios divulgados en conferencia de prensa por el propio fiscal general de la República, luego de ser exhibida públicamente en una memoria USB que supuestamente contenía sin garantía de autenticidad ni cadena de custodios, en lo que atribuyó de manera anticipada la convicción de delito. Secretario, vamos a probar con el micrófono, creo que... Es lo que atribuye de manera anticipada la comisión de delito como acción para delinquir y conspirar para alterar la voluntad popular expresada en las urnas. D. Acusó de manera reiterada y pública a dos consejeras por la supuesta comisión de delitos electorales bajo argumentos de carácter penal ante la judicialización de los hechos, generando una exhibición mediática directa y de riesgo de índole personal y familiar sobre autoridades electorales y funciones que fueron denunciadas ante instancias administrativas y judiciales. E. Generó un efecto de inseguridad personal y familiar que implicó ausencia temporal de las consejeras de sus oficinas y sus casas de habitación, atendiendo sus funciones bajo la modalidad virtual, en clara contravención del principio de oportunidad y celeridad. F. Anunció la continuación de acciones judiciales contra la referida consejera tras la declaratoria oficial de resultados de las elecciones generales supuestamente por hechos ocurridos durante el proceso electoral, generando un ambiente de limitación y con desconfianza sobre los resultados oficiales, en menoscabo de los valores esenciales del Estado de Derecho, de la democracia y ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y de quienes participamos como candidatos de los diferentes niveles electivos del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025. G. Debilitamiento de la lucha contra la corrupción y contra la lucha contra la criminalidad organizada al trasladar y coaccionar con la renuncia a servidores de fiscales de carrera, así como suprimir las facultades de elección general de Fiscalía y la Fiscalía Junta, generando una concentración de poder contraria al espíritu republicano. H. Persecución penal selectiva de personas adultas mayores acusadas de tentativa de asesinato, quienes ejercen su derecho constitucional y convención de libertad de expresión. I. Intervención de la presencia penal a presentar requerimientos fiscales a los pocos días de elecciones generales en contra de los dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Florio Urrutia y Miren Suyapa Barahona. J. Omisión de ejercer la ejecución penal publicada ante las múltiples denuncias en contra de la consejera Marlon David Ochoa Martínez, aun cuando era público que está violentado los deberes del funcionario al no poder asistir a la sesión del Consejo Nacional Electoral. K. Omisión en el ejercicio de la oposición penal pública en contra de las personas que la entonces diputada Gladys Aurora López y Teresa Concepción Cale, quienes fueron víctimas de una bomba casera en las instalaciones del Congreso Nacional. Y utilización indebida de cadena nacional y conferencias con la finalidad de influir en la electorado previo a la realización de las elecciones generales. Todas las anteriores se encuentran contenidas en la denuncia de mérito junto a los documentos anexos a la misma. Además, los hechos que sustentan el informe final de la emisión de observación electoral de la Unión Europea 3 de marzo del año 2026, informe de la OEA, CNA y Plataforma de Observadores Electorales. En fecha 3 de marzo del 2026 de la MOE-UE emitió el informe final del cual recogemos los principales hechos descritos de la presente denuncia, adjudicando de manera particular a los denunciados las acciones coordinadas encaminadas a boicotear el proceso electoral a través de la prevención de los órganos electorales, actualizar el cronograma electoral. Instrumentalización de la persecución penal. A continuación se transcriben los párrafos los que hacen estas menciones. Las elecciones generales se celebraron en un ambiente tenso y polarizado, con disputas políticas que se extendieron a dos instituciones electorales, el CNE y el TJE. Las discrepancias internas entre sus miembros reflejaron la vulnerabilidad de estas instituciones
ante la injerencia política y provocó múltiples bloqueos sucesivos del funcionamiento y la toma de decisiones. Además, el uso de las autoridades estatales, en concreto de la Fiscalía General, como herramienta política por parte de los representantes de Libre contra los compañeros del CNE y del TJE, socavó la eficacia y la autonomía de estas instituciones electorales. La injerencia de esta cúpula de las Fuerzas Armadas en la vida política del país, en particular su intención de obtener las actas de resultados presidenciales y sus continuos desafíos a la autoridad del CNE, fue motivo de preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que la Constitución de la República de Honduras establece la separación de las Fuerzas Armadas de la política. El CNE nunca recuperó completamente el retraso generado en julio, que se tradujo en plazos abreviados a la mayor parte del calendario operativo, especialmente en lo referente a las soluciones tecnológicas subcontratadas y su integración. Esta situación se vio agravada por los frecuentes desacuerdos, acusaciones mutuas entre los consejeros, lo que provocó retrasos adicionales al cumplimiento de los plazos establecidos en el calendario electoral y giros dramáticos en los procesos de licitación. Algunos contratos importantes solo se adjudicaron en el último momento tras intentos fallidos, poniendo en peligro la continuidad general de los preparativos electorales. Aunque todos estos acontecimientos adversos en la cúpula del CNE dañaron su imagen pública durante el periodo preelectoral, la institución logró una buena organización de la jornada electoral y la publicación de resultados creíbles. Esto se debió principalmente al experimentado personal operativo del CNE y a la firme postura de su presidenta a la hora de salvaguardar la integridad institucional del proceso en momentos clave. A lo largo del proceso se cuestionó que el trabajo de las consejeras del CNE, que representaban a los partidos Partido Nacional y Partido Liberal en varios frentes, con el objetivo de desacreditar a las dos consejeras, socavar la credibilidad de las operaciones electorales y deslegitimar el proceso electoral, la MOE-UE destaca dos incidentes importantes entre las diversas amenazas e incidentes dirigidos contra las dos consejeras que ilustran la facilidad con la que ciertas autoridades ejercieron presión sobre ellas sin consecuencias factibles. El 22 de octubre, el consejero de Libre en el CNE entregó al fiscal general una memoria USB con 24 grabaciones de audios, alegando que se trataba de conversaciones entre la consejera del Partido Nacional en el Consejo Nacional Electoral y el líder de la bancada parlamentaria del Partido Nacional en el Congreso Nacional y un oficial de las Fuerzas Armadas, en las que presuntamente planeaban cometer fraude electoral. Una semana después, el fiscal general anunció en una conferencia de prensa que se había iniciado una investigación y difundió las grabaciones por televisión en directo. La autenticidad y legalidad de estas grabaciones suscitaron un debate público y muchas personas afirmaron que había sido generada mediante inteligencia artificial, exigiendo acceder a los metadatos del material. La sociedad civil y algunos políticos cuestionaron que el consejero de Libre habría obtenido dichas grabaciones sin una orden judicial, así como la decisión del fiscal general de hacerlas públicas antes que un tribunal las hubiera aceptado como pruebas. Posteriormente, el consejero de Libre solicitó que la consejera del Partido Nacional fuera excluida de las decisiones electorales importantes del CNE, incluida la gestión de los resultados electorales. Más allá de estas acusaciones, no se llevó a cabo una investigación adecuada, a pesar del intento aparente de desacreditar a las consejeras del Partido Nacional y del Partido Liberal y de deslegitimar el proceso electoral, así como las tensas relaciones resultantes dentro del CNE. La consejera del Partido Nacional logró desempeñar sus funciones. Una reunión mantenida entre Fuerzas Armadas y el CNE el 23 de octubre para planificar la logística del día de las elecciones se convirtió en una disputa sobre la jerarquía y los mandatos de ambos organismos. El despliegue a gran escala de personal armado alrededor del edificio del CNE, que perturbó la circulación normal en la zona, incluido el acceso a un hospital, así como la intervención del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, desafiando la autoridad del CNE al solicitar las copias de las actas de los resultados presidenciales como garantía del proceso electoral. Se percibió públicamente como una demostración desproporcionada de fuerza y una afirmación del control militar sobre la institución electoral, en particular su presidenta. 3. Desarrollo de la audiencia y declaración del denunciado. El fiscal general compareció voluntariamente ejerciendo su derecho de defensa. En su exposición inicial y durante el interrogatorio, preguntas formuladas por los miembros de la comisión, reconoció expresamente varios hechos, pero incurrió en múltiples contradicciones en esta comisión
que con esta comisión considera relevantes para el análisis de responsabilidad política. Principales contradicciones encontradas. Número 1, sobre los audios de la USB entregada por Marlon Ochoa al Ministerio Público, no tenemos software para determinar si los audios son reales. No se juramentó ningún perito. Los audios no se pueden presentar ante un juez porque son una noticia criminis y no un medio de prueba. No hubo cadena de custodia o garantía de autenticidad. Pero también afirmó, las grabaciones demuestran plenamente la existencia de una asociación ilícita. Los audios son reales, repetido en múltiples ocasiones, pero sin precisar técnico científico que haya utilizado para llegar a tal conclusión, defendiendo únicamente su posición que son reales. Acepto que el Ministerio Público no tiene software para identificar que las personas son las que aparecen en los audios. Sin embargo, en conferencia hizo alusión directa a una consejera propietaria, a un diputado y a un miembro activo de las Fuerzas Armadas cuando se le consultó qué prueba tenía para sostener lo dicho públicamente. Su respuesta fue que él confiaba plenamente en lo que presentaba el consejero Marlon Ochoa. Número 2, sobre la revelación pública de la información. Defendió las conferencias de prensa. El fiscal general puede perfectamente dar una noticia criminis, dijo, contradicción con el secreto de investigación al ser confrontado con los artículos 7 de la Ley del Ministerio Público, 275, 278 del Código Procesal Penal, sostuvo que no lesionó derechos porque reconoció que los audios provienen de comunicaciones privadas sin orden judicial, artículo 100 constitucional. 3. Sobre selectividad y tiempos de investigación. Nunca hemos sido selectivos, jamás se me cruzó por la mente ejecutar muchas investigaciones. Contradicción fáctica. Caso 3 ancianos, requerimiento en 12, 13 días del caso video Carlos Zelaya y más de 500 días de este video que no se presentó requerimiento alguno. Requerimiento contra los magistrados del GTJE en una semana, investigación contra Marlon Ochoa y Mario Morazán. En investigación tras más de 30 días de parálisis del CNE, en este último se le acusó por la emisión de una resolución que había sido emitida una semana antes de la presentación del requerimiento fiscal. Se le hizo ver la constante acción de investigación y estudiamiento a los sometidos a la consejera Ana Paola Boll y José López en comparecencia de la interdicción contra el consejero Marlon Ochoa y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral Mario Morazán, quienes violentaron el artículo 499 del Código Penal incurriendo en el delito de abuso de autoridad. Sobre el narcovideo donde aparece el ciudadano Carlos Zelaya Rosales junto a otros capos del narcotráfico negociando y aceptando una entrega de dinero para la campaña política del año 2013 del Partido Libertad y Refundación, expresó que eso fue hace 13 años. No se mira que entregan el dinero y que no existe la figura de conspiración, por lo que concluye que no se dio ningún delito. 4. Sobre la intervención del CNE, en ningún momento interviene el CNE, eso jamás, pero admitió, claro que lo ordené, secuestrar documentos de interés 30 de julio del 2025 a 4 meses de las elecciones. 5. Sobre presiones y extorsiones electorales, jamás me interpuso el tema electoral, luché porque no hubieran elecciones, a pesar de las presiones reiteradamente se le consultó el origen de dichas presiones a la que fue incapaz de responder, aunque a esta comisión le quedó claro que dichas presiones provenían del Partido Libertad y Refundación. 6. En su declaración entró una contradicción en relación con el anuncio de los audios, los cuales reconoció que no tiene ningún sistema informativo para verificar su autenticidad y durante su gestión no asignó los recursos haciendo una conducta negligente. Admite haber recibido más de 800 mensajes buscando presionarnos para intervenir Centro Logístico Electoral, los agentes de la ATIC, ante la consulta de esos mensajes eran enviados por funcionarios públicos manifestando por lo no reconocido los números de haber cambiado su número telefónico. 4. Análisis probatorio. La Comisión Especial en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Especial de Juicio Político previo a someter el examen de los elementos probatorios verificados en esta fase de investigación considera viable profundizar en los expuestos que preliminar se deducen del análisis de la denuncia presentada el 23 de marzo de 2026, siendo lo siguiente: actuaciones contra la Constitución, revelación de comunicaciones privadas sin orden judicial, sin peritaje, vulnerando autonomía de órganos electorales. Manifiesta negligencia, incompetencia, selectividad en la acción penal y omisión de investigar parálisis institucional del CNE y violación del artículo 499 del Código Procesal Penal por parte de consejeros y magistrados afines.
Falta de independencia funcional, emisión implícita de presiones externas y del uso del Ministerio Público en momentos críticos del proceso electoral, contrario al informe de la misión de observación de la UE. En el tema de los audios objeto de cuestionamiento en la denuncia y ante la postura adoptada por el denunciado en su declaración de que se trataba de una noticia criminis, es importante valorar que la noticia criminis o noticia del crimen es un instituto clásico del derecho penal consagrado en la doctrina universal. Según la Real Academia Española, constituye la revelación de la comisión de un hecho presumamente delictivo en términos operativos. Se trata del conocimiento o indicio que llega a una autoridad competente sobre la posible existencia de un delito. En ese sentido, su importancia radica en que marca el punto de partida de la investigación penal. Con ella se activa el deber funcional del Estado de investigar, artículo 16, numeral 1 de la Ley del Ministerio Público y artículo 92 del Código Procesal Penal. No es, sin embargo, la conclusión ni mucho menos las pruebas del delito constituye un mero detonante procesal en una habilitación para la publicidad anticipada de evidencia. Es decir, la Comisión Especial infiere que se trata de un procedimiento orientado al individuo de tratamiento probatorio que se le dio a los audios, lo que fue reconocido en su declaración por el denunciante al manifestar no hubo cadena de custodia o garantías de autenticidad. Sobre lo último, esta Comisión Especial evidencia violaciones específicas a la normativa legal internacional siguiente. 1. Violación directa y expresa del artículo 7 de la Ley del Ministerio Público. El artículo 7 de la Ley del Ministerio Público establece de manera categórica: los servidores y funcionarios del Ministerio Público no podrán divulgar bajo ninguna circunstancia información sobre los asuntos que estén conociendo, salvo cuando la misma sea solicitada por alguien del marco jerárquico o tenga para ello la debida autorización del Fiscal General de la República. El incumplimiento de esta disposición constituye falta grave. En la conferencia de prensa del 29 de octubre del 2025, el Fiscal General exhibió públicamente una memoria USB entregada por el consejero Marlon Ochoa. Reprodujo 24 años sin haber asegurado la cadena de custodia, sin peritaje técnico forense oficial y lo más grave, declaró anticipadamente que los mismos eran auténticos y que demostraban plenamente la comisión de los delitos para la decisión de delinquir y comprensión de alterar voluntad. Tal voluntad vulnera el artículo 7 citado: la divulgación anticipada de evidencia sin autenticación constituye una violación frontal al secreto investigativo y a la presunción de inocencia de los afectados. 2. Violaciones constitucionales y procesales acumuladas. La conducta del Fiscal General acumula violaciones de rango constitucional y procesos de extrema gravedad. A. Violaciones al principio de presunción de inocencia, artículo 89 de la Constitución de la República. Toda persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario mediante sentencia firme, declarar públicamente la autenticidad y la plena demostración de delito ante cualquier peritaje o debate contradictorio invierte el onus probandi y el convierte al fiscal en juez y parte. B. Violación al principio de objetividad al Ministerio Público, artículo 93 del Código Procesal Penal. El fiscal debe investigar tanto los indicios de responsabilidad como los de inocencia o atenuancia. La declaración anticipada de la culpabilidad demuestra parcialidad manifiesta. C. Violación a la cadena de custodia, artículo 217 de la siguiente del Código Procesal Penal y principios generales de la prueba. La evidencia debe presentarse íntegra e inalterada desde su obtención hasta su valoración judicial. Exhibir audios sin peritaje fonético, sin certificación de integridad ni control de la manipulación hace que la prueba sea nula en pleno derecho. D. Violación al debido proceso y al principio de reserva de la investigación en la fase preparatoria en reserva, precisamente para evitar la contaminación mediática y la afectación de derechos de terceros. E. Abuso de autoridad, artículo 499 del Código Penal. Se infiere en el uso de las facultades públicas con fines distintos a los principios de la ley confirada a este delito. 3. Contexto electoral, agravante cualificado no excusa. La conferencia se realizó el 29 de octubre del 2025 a los 32 días de las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025, corroborado por el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea MO-UE de marzo de 2026, una acción orientada a deslegitimar el Consejo Nacional Electoral CNE y específicamente a las consejeras propietarias José López Osorio y Ana Paola Hall. La propia MOE y UE documentó esta conducta como un patrón de destrucción y persecución selectiva en efecto de la integridad del proceso democrático. El contexto electoral no atenúa, agrava la responsabilidad, pues el fiscal general debía de tener constitucional de garantizar la neutralidad y personalidad de las instituciones. 4. El cumplimiento de las estándares internacionales directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales aprobadas el 7 de septiembre de 1990. Exige un párrafo
exige en su párrafo 12. Los fiscales deben de cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza, prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso del buen funcionamiento del sistema judicial penal. Estos elementos contenidos en la denuncia de mérito deben verificarse con declaración del denunciado en el ejercicio de su defensa ante la Comisión Especial. Sobre los testigos que comparecieron ante la Comisión Especial de Juicio Político, la Comisión Especial recibió múltiples solicitudes para la comparecencia de testigos. Se admitió la declaración de 7 testigos aptos y capaces para declarar. En el presente proceso de juicio político y en estricta observancia de los principios de legalidad, contradicción y debido proceso, los comparecientes ofrecieron y desarrollaron prueba testifical, la que fue valorada en función de la posible acreditación o no de los hechos constitutivos de actuaciones contrarias a la Constitución de la República, así como de negligencia manifiesta en el ejercicio del cargo, conforme a las causales previstas en el artículo 234 constitucional y la Ley Especial de Juicio Político. En ese sentido, los testimonios rendidos permitieron establecer de manera objetiva y concordante los siguientes extremos fácticos: acreditación de la negligencia manifiesta en el ejercicio del cargo, literal A. De las declaraciones testificales se desprende la existencia de una actuación carente de la debida diligencia por parte del Fiscal General de la República, evidenciada en la formulación de requerimientos fiscales sin sustento técnico suficiente, sin contar con informes institucionales determinantes y sin el agotamiento previo de las líneas de investigación objetivas. Tales actuaciones revelan una inobservancia de los deberes funcionales del ciudadano, objetividad e imparcialidad que rigen el ejercicio de la acción penal pública. Acreditación de la aplicación de justicia selectiva. La prueba testifical permite demostrar un patrón reiterado de selectividad en la persecución penal, consistente en la dirección de acciones penales contra determinados funcionarios del Consejo Nacional Electoral, omitiendo simultáneamente la investigación de otros actores con competencia directa en los hechos, particularmente aquellos vinculados a las Fuerzas Armadas de Honduras, a quienes la Constitución y la ley electoral atribuyen responsabilidades en la custodia y traslado del material electoral. Esta conducta configura una vulneración al principio de igualdad ante la ley y el deber de objetividad del Ministerio Público. Testigo Raúl Amílcar Rivera Montoya. Acreditación del prejuzgamiento y vulneración a derechos fundamentales. Mediante la declaración del testigo Raúl Amílcar Rivera Montoya, se acredita que el fiscal general realizó manifestaciones públicas en cadena nacional en fecha 31 de marzo del 2025, en las cuales individualizó a personas y emitió valoraciones jurídicas anticipadas sobre su supuesta responsabilidad penal sin que existiera resolución judicial firme ni proceso contradictorio previo. Esta conducta constituye un prejuzgamiento indebido, vulnerando la presunción de inocencia, el derecho al honor y la dignidad personal, generando además graves repercusiones en el ámbito laboral y familiar de los afectados. Asimismo, se acredita que el requerimiento fiscal fue presentado en un plazo inusualmente breve de 15 días y sin contar con un informe del órgano competente, lo cual evidencia una actuación precipitada y carente de sustento técnico jurídico suficiente. Acreditación de imputaciones infundadas y desviación de responsabilidades. El testimonio del señor Rivera Montoya establece que, pese a desempeñar funciones de carácter estrictamente administrativo dentro del Consejo Nacional Electoral, fue objeto de imputación penal por hechos operativos relacionados con la distribución de maletas electorales, función que no se encontraba bajo su competencia. Este extremo evidencia una incorrecta individualización de responsabilidades y una deficiente investigación de los hechos. Testigo Denis Emilio Hércules Rosa. Acreditación de persecución política y uso instrumental de la acción penal. De la declaración del testigo Denis Emilio Hércules Rosa, se acredita que el Ministerio Público, bajo la dirección del fiscal general, promovió acciones penales en su contra por supuestos delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles acompañadas de señalamientos públicos de corrupción y aceptación de sobornos, sin que tales imputaciones se sustentaran en pruebas objetivas verificables. El testigo establece
que dichas acciones se produjeron en un contexto de presión política y social, configurándose una instrumentalización de la acción penal con fines distintos a los establecidos constitucionalmente, así como un tratamiento desigual respecto de otros actores involucrados en los mismos hechos. Acreditación de omisión investigativa respecto de actores relevantes. Se acredita mediante pruebas fiscal que pese a existir indicios de participación directa de las Fuerzas Armadas de Honduras en la logística y traslado del material electoral, incluyendo la emisión de órdenes a conductores, no se promovieron acciones penales en su contra, evidenciando una omisión relevante en el ejercicio de la acción penal pública. Asimismo, se establece que dictámenes relevantes emitidos por autoridades del Consejo Nacional Electoral que daban cuenta de irregularidades logísticas, estas no fueron incorporadas como medios probatorios en los procesos penales debido a la negativa del Ministerio Público de aportarlos, lo cual afecta la integridad de la investigación. Acreditación de inconsistencias técnicas en las imputaciones. El testimonio del señor Hércules Rosa permite acreditar que las imputaciones realizadas por el fiscal general carecían de sustento técnico, particularmente en lo relativo a la verificación de la flota vehicular y las condiciones contractuales del servicio de transporte en materia que conforme a los pliegos de condiciones no eran competencia de la Comisión Evaluadora. Se evidencia así una deficiente comprensión técnica de los procesos administrativos y contractuales. Acreditación de violación al debido proceso de actuaciones e irregularidades. Se establece que el testigo fue inicialmente citado en calidad de testigo y posteriormente imputado en un corto lapso, habiéndose presentado requerimiento fiscal en fecha 31 de marzo del 2025 y librándose de orden de captura apenas unas horas después, lo cual evidencia una posible preconfiguración de la acción penal sin respecto a las garantías del debido proceso. Testigo Fabricio Perdomo. Acreditación de abuso de autoridad y hostigamiento laboral en el Ministerio Público. Finalmente, mediante la declaración del testigo Fabricio Perdomo, auxiliar fiscal del Ministerio Público, se acredita la existencia de prácticas sistemáticas de abuso de autoridad por parte del fiscal general consistente en traslados injustificados, presiones indebidas y hostigamiento laboral hacia fiscales de carrera con la finalidad de forzar su renuncia o moverlos de casos específicos. Asimismo, se evidencia un ambiente institucional de intimidación política dentro del Ministerio Público, así como la interferencia de casos de alto impacto, incluyendo la remoción de fiscales en procesos relevantes, lo cual afecta a la independencia funcional del ente acusador. Acreditación del debilitamiento de la lucha contra la corrupción y contra la lucha contra la criminalidad organizada. Al trasladar y a coaccionar con la renuncia a servidores fiscales de carrera, así como suprimir las facultades de elección general de Fiscalía y la Fiscalía Adjunta, generando una concentración de poder contraria al espíritu republicano. Testigo Ricardo Adolfo Núñez Zavala. En cuanto al establecimiento del medio de prueba testifical, se recibió la declaración del señor Ricardo Adolfo Núñez Zavala, asignado a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida desde hace 24 años siendo fiscal de carrera. Antes de entrar aquí encontré al fiscal general y me increpó de manera muy agresiva por mi presencia aquí con el juicio político. Él antes se desempeñaba como director del programa de protección de testigos del Ministerio Público. En el programa de protección a testigos se atienden las solicitudes que se presentan relacionadas con personas que requieren mecanismos de protección y los funcionarios que están ejerciendo sus funciones o que han dejado de ejercer sus funciones, siempre y cuando después de un análisis de riesgo se pueda establecer que requieren mecanismos de seguridad. Bajo estas circunstancias se acogió el programa de protección de funcionarios a 2 empleados del Ministerio Público, de manera particular al señor exfiscal del Ministerio Público, Oscar Fernando Chinchilla, y el abogado Daniel Arturo Cibrán Bueso, acogiéndose al programa y cumplimiento de manera correcta con todos los esquemas que conlleva el mismo, pero ordenó que se le suspendiera el esquema de seguridad que el programa de protección a testigos habría establecido, a pesar del riesgo grave que presentaba el señor abogado Cibrán y para su familia, que había sido establecido no solamente para él, sino para su familia, sin que diese un análisis de riesgo, que es muy importante, y que de ahí vino el traslado a un puesto menor de categoría para su persona. Conclusiones. De los hechos expuestos se advierte posible violación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República de Honduras, particularmente en lo relativo al derecho a la estabilidad laboral, la igualdad de trato, al debido proceso y a la dignidad profesional. Asimismo, podrían configurarse conductas contrarias a la Constitución de la República con el ánimo de concentrar el poder bajo su condición de fiscal general, violentando con ello la carrera fiscal, los principios de legalidad, objetividad y respeto a la función pública, especialmente en el ámbito del Ministerio Público, además del hostigamiento laboral de forma directa, perjudicando la carrera del fiscal que había venido desempeñando, lo que constituye infracciones tanto constitucionales como legales, comprometiendo la responsabilidad de los funcionarios involucrados conforme al ordenamiento jurídico hondureño.
acreditaciones de persecución penal selectiva de personas adultas mayores acusadas de tentativa de asesinato de quienes ejercen su derecho constitucional y convencional de libertad de expresión. Testigo, señor Antonio Catán. En cuanto al establecimiento del medio de prueba testifical, se recibió la declaración del señor Antonio Catán, quien manifestó encontrarse actualmente sometido a un proceso penal en el cual se imputan los delitos de actos preparatorios de asociación terrorista, tipificado en el artículo 587 y 593 del Código Penal de Honduras, en perjuicio del Estado de Honduras y del expresidente Manuel Zelaya Rosales, señalando además que con medida cautelar se le impuso arresto domiciliario, restringiéndole su libertad personal. Durante el interrogatorio realizado por la Comisión Especial, el diputado Mario Pérez consultó si conocía personalmente al presidente Zelaya o a los demás coausados en su proceso, a lo cual respondió de manera categórica que no existe relación alguna. Asimismo, relató que su vivienda fue objeto de allanamiento en el cual se ejecutó su captura, cuestionando la legalidad de dicha actuación al considerar que se fundamentó en prueba ilícita. El testigo sostuvo que en caso habría sido instrumentalizado con fines mediáticos para desviar la atención de otros asuntos de interés nacional, destacando que incluso fue recluido en una unidad máxima de seguridad, permaneciendo por más de 10 días sin acceso a la luz solar. Un aspecto particularmente relevante de su declaración es que el fiscal que participó en su última audiencia habría manifestado que el expediente no había nada indicando que las acciones emprendidas respondían a instrucciones directas del fiscal general con el propósito de mantener una narrativa mediante en torno al caso. Posteriormente, ante la consulta del diputado Antonio Rivera Callejas, el testigo expresó que su vida había sido gravemente afectada, señalando que lleva más de 8 meses privado de su libertad, situación que ha repercutido negativamente en su entorno familiar, especialmente en sus hijos. Por su parte, el fiscal Zelaya indicó que realizó gestiones ante las empresas de telecomunicaciones para verificar la titularidad del número telefónico desde el cual se habrían emitido los mensajes en un grupo de WhatsApp. Sin embargo, el propio testigo afirmó no poseer ningún número registrado a su nombre. Asimismo, reiteró que no conoce a los demás imputados y denunció que el caso fue construido a un lapso aproximado de 3 días sin una investigación exhaustiva, señalando que además fueron calificados públicamente como terroristas a través de las redes sociales. Conclusión del expuesto: se advirtieron posibles vulneraciones de derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República de Honduras, impulsadas aparentemente por el fiscal general Zelaya, particularmente en el derecho a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia. Asimismo, podría configurarse irregularidades procesales relacionadas con el uso de la prueba ilícita, la falta de investigación objetiva, una evidente justicia selectiva, ya que el supuesto afectado era el expresidente de la República, y el abuso de la prisión preventiva como medida cautelar. Estas circunstancias, de ser comprobadas, podrían constituir infracciones a tanto normas constitucionales como a disposiciones del ordenamiento penal y procesal, comprometiendo la legalidad y la legitimidad del proceso en cuestión. Acreditación del debilitamiento de la lucha contra la corrupción y contra la lucha de la criminalidad organizada al trasladar y coaccionar con la renuncia a servidores fiscales de carrera, así como suprimir las facultades de la Dirección General de la Fiscalía y la Fiscalía Adjunta, generando una concentración de poder contraria al espíritu republicano. Testigo Jessica Ninosca Matute. En cuanto al establecimiento del medio de prueba testifical, se recibió la declaración de la señora Jessica Ninosca Matute, quien en su condición de fiscal del Ministerio Público compareció a fin de exponer una serie de hechos que, según su testimonio, constituyen elementos en contra de actuaciones atribuibles a autoridades superiores, particularmente en perjuicio de su esposo, el abogado Santiago Moncada, con quien compartió 28 años de su vida. La testigo manifestó que los hechos se originaron a partir del nombramiento del fiscal general, momento en el cual se convocó una reunión institucional a la que asistió su esposo. En dicha reunión, el abogado Moncada habría consultado al titular del Ministerio Público sobre la legalidad de su nombramiento, señalando específicamente la actuación de la Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras, al haber sido designado, según indicó, con la participación de únicamente 9 diputados. De acuerdo con su relato, como consecuencia directa de dicha intervención, el día hábil siguiente su esposo fue trasladado de manera inmediata a la zona de la Mosquitia, imponiéndosele además una sanción de 8 días. La testigo sostiene que esta medida constituye una represalia, vulnerando su derecho a la estabilidad laboral y omitiendo la tramitación de los recursos legales correspondientes. Asimismo, expresó que a raíz de las presiones y las afectaciones derivadas de esta situación, su esposo sufrió un grave incidente de salud, desvaneciéndose y provocándose una fractura en el rostro. Posteriormente,
se le obligó a entregar todos los casos que tenía asignados en Tegucigalpa para comenzar los efectos de su traslado. La testigo también indicó que días después recibió la comunicación del fiscal jefe en Puerto del Empira, quien le informó que el abogado Moncada se encontraba en condiciones preocupantes de salud, señalando incluso que se ausentaba de sus labores. Ante esta situación, ella solicitó su traslado y aunque no se lo otorgaron, logró finalmente movilizarlo para evaluación médica, momento en el cual ya presentaba un deterioro cognitivo significativo. A pesar de este dicho estado de salud, se le mantuvo en condiciones laborales inadecuadas y, según declarante, no recibió la atención médica necesaria, lo cual atribuye directamente a decisiones del fiscal general. Incluso señaló que una de sus hijas tuvo que trasladarse a la zona para asistir. Finalmente manifestó que el mes anterior, durante una visita a Tegucigalpa, su esposo fue víctima de un atropellamiento que le causó la muerte. La testigo considera que este desenlace fatal guarda relación con el deterioro progresivo de su salud derivado de las condiciones a las que fue sometido y a la falta de atención médica oportuna. Conclusión: de los hechos expuestos se advierten violaciones a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República de Honduras, particularmente en lo relativo al derecho a la estabilidad laboral, a la salud, a la integridad personal y al debido proceso administrativo. Asimismo, podrían configurarse conductas contrarias a los principios de legalidad, objetividad y el respeto a la dignidad humana que rigen la función pública, especialmente en el ámbito del Ministerio Público. La aparente imposición de sanciones sin el debido procedimiento, el traslado arbitrario, la omisión de atención médica y las posibles represalias por opiniones expresadas podrían constituir infracciones tanto constitucionales como legales, comprometiendo la responsabilidad de los funcionarios involucrados conforme al ordenamiento jurídico hondureño. Acreditación del debilitamiento de la lucha contra la corrupción y contra la lucha de la criminalidad organizada al trasladar y coaccionar con la renuncia a servidores fiscales de carrera, así como suprimir las facultades de la Dirección General de la Fiscalía y la Fiscalía Adjunta, generando una concentración de poder contraria al espíritu republicano. Testigo Claudia Zenaida Paz Hernández. Se recibió la declaración de la abogada fiscal Paz Hernández, quien en su condición de fiscal del Ministerio Público compareció a fin de exponer una serie de hechos que, según su testimonio, constituyen elementos en contra de las actuaciones atribuibles a autoridades superiores, entre ellas el fiscal general, particularmente en perjuicio de su desempeño profesional y estabilidad laboral. La testigo manifestó que se encuentra asignada a la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico y que labora en el Ministerio Público desde el año 2015, siendo nombrada en 2019 como fiscal jefe de una Fiscalía Anticorrupción. En dicha función, conocía los casos emblemáticos de la zona del litoral, habiendo investigado casi todas las alcaldías de la región. Específicamente, relató que durante 4 años investigó a un exalcalde del departamento de Colón por los supuestos actos de corrupción denunciados por ambientalistas. Uno de los denunciantes, Juan Antonio López, rindió declaración ante ella señalando actos de corrupción por parte del alcalde de la zona. Según la testigo, al concluir la investigación, expuso la delicadeza del caso a su superior María Tejada Pineda. Solicitando la respuesta a la sociedad, la superior le indicó que el caso debía mantenerse en pasivo y que se debía suspender la investigación, situación que ocurrió el junio del 2024. Posteriormente, en noviembre de ese año, Juan Flores fue asesinado. Tras este hecho, la testigo contactó a la subdirectora, quien ordenó retomar la investigación y solicitó un proyecto de requerimiento fiscal contra corporativos y empleados municipales, así como un anticipo contra el alcalde implicado. La testigo indicó que tras la revisión se modificaron los requerimientos sin su criterio, omitiéndose delitos y sin emitir orden de captura por ciertas personas. Ante esto, expresó que no podía firmar el requerimiento porque no estaba de acuerdo con los cambios en las tesis acusatorias. En respuesta, la subdirectora la amenazó, señalando que de no firmar, el caso sería llevado al fiscal general y posteriormente se le sometió a un proceso disciplinario y como consecuencia fue suspendida del cargo de fiscal jefe, vulnerándose sus derechos de manera inmediata. A la testigo se le trasladó a Tegucigalpa para dialogar con el fiscal general y explicar la situación, quien le indicó que se daría una solución. Sin embargo, en enero del 2025 se continuó con el proceso disciplinario por la supuesta desobediencia al fiscal general, imponiéndose finalmente una sanción de 3 días. La testigo señaló
que esta medida denigró su imagen como profesional y como mujer, afectando su puesto y su salario, motivo por el cual decidió presentar una demanda. Conclusión: de los hechos expuestos se advierten posibles violaciones a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República de Honduras, particularmente en lo relativo al derecho de la estabilidad laboral, a la igualdad de trato, al debido proceso y a la dignidad profesional. Asimismo, podrían configurarse conductas contrarias a la Constitución de la República al emitirse por parte del denunciado normativa interna del Ministerio Público para restar facultades al fiscal general adjunto y al director de la Fiscalía, con el ánimo de concentrar el poder bajo su condición de fiscal general, violentando con ello la carrera fiscal, los principios de legalidad, objetividad y respeto a la función pública, especialmente en el ámbito del Ministerio Público. Además de hostigamiento laboral de forma directa y a través de los mandos intermedios, quienes, excediéndose de poder, impusieron sanciones disciplinarias, modificaron arbitrariamente requerimientos fiscales y emitieron amenazas por expresar un criterio profesional, lo que constituye infracciones tanto constitucionales como legales, comprometiendo la responsabilidad de los funcionarios involucrados conforme al ordenamiento jurídico hondureño. 5 recomendaciones del carácter intelectivo de lo antes expuesto, derivado del análisis de los supuestos de la denuncia presentada el 23 de marzo del 2025, las causales sujetas a examen de haber escuchado y permitírsele la defensa al señor Joel Antonio Álvarez con su declaración el 24 de marzo del 2026 y la prueba testifical de 7 testigos de cargo que comparecieron libremente ante la suscita comisión especial. Esta comisión especial de juicio político designada por el Pleno del Congreso de la República de Honduras en el uso de las facultades descritas en el artículo 4, 9, 13 y demás aplicables a la Ley Especial de Juicio Político, decreto número 51/2013, realiza las recomendaciones siguientes. 1. Aprobar los extremos contenidos en la denuncia de juicio político interpuesta en fecha del 23 de marzo del 2026 en contra del señor Joel Antonio Zelaya Álvarez en su condición de fiscal general de la República. 2. Determinar la responsabilidad política del señor Joel Antonio Zelaya Álvarez en su condición de fiscal general de la República por haber incurrido en las causales de denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución de la República, negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo, contenidas en el artículo 5 de la Ley Especial de Juicio Político, decreto número 51/2013. 3. Recomendar al Pleno del Congreso Nacional como órgano máximo de decisión de este Poder Legislativo la institución permanente del señor Joel Antonio Zelaya Álvarez en su condición de fiscal general de la República. 4. A su vez se recomienda al Pleno del Congreso Nacional, a efecto de no quedar a hacer el cargo, proceder a la asignación del ciudadano a ejercer el cargo de fiscal general de la República por el tiempo restante del periodo constitucional correspondiente, tomando en consideración la propuesta formada por la Junta Denominadora del Ministerio Público de conformidad con el procedimiento establecido de la Constitución de la República y la legislación aplicable. Firman Comisión Especial Mario Alonso Pérez López, Jorge Luis Cales Espinal, Antonio César Rivera Callejas, Luz Ernestina Mejía, Gilbert Santiel Beltrán, Francis Omar Cabrera, María José Sosa, Alex Eduardo de Ríos, Eder Leonel Mejía. Compañeros diputados, compañeras diputadas, se ha dado lectura al informe presentado por la Comisión Especial de Juicio Político. Esto está sustentado en el 234 constitucional, está sustentado en la Ley Especial de Juicio Político. Lo que el Congreso ha ejecutado es un control constitucional. Este Congreso Nacional ha respetado las garantías procesales, ha respetado las garantías individuales del alto funcionario enjuiciado, ha respetado el derecho a la defensa, se le ha permitido acudir ante la comisión, presentar sus argumentos, presentar los medios de prueba que él determinara pertinente, se le dio espacio también a testigos como lo establece la misma ley especial. La comisión ha rendido un informe. El enjuiciado, el Congreso lo citó para el día de mañana a las 8 de la mañana para que agotara la instancia y sus derechos de comparecer al Pleno y ante el pueblo hondureño.
Eso es un derecho propio del alto funcionario que se le está aplicando juicio político. Él se presentó ante la Secretaría del Congreso, ha dejado escrito, hemos dejado constancia, se le dio lectura a esta nota en la que él, de manera personal, de manera voluntaria, sin ningún tipo de injerencia política o de cualquier otro tipo, él mismo renunció al derecho de comparecer ante la Cámara Legislativa. Fue la razón por la que este Congreso determinó que ya no era necesario esperar la lectura, discusión y votación del informe de la Comisión Especial y se determinó poder darle lectura como se ha llevado a cabo en esta hora. Lo que procede ahora, en base a los procedimientos legislativos, es someter a votación dicho informe. Secretario, procedamos a la votación del informe rendido por la Comisión Especial. ¿Hay discusión del presente informe presentado por la Comisión Especial? ¿Suficientemente discutido, compañeros? Levantando la mano. Queda aprobado el informe especial. Bueno, escuchen, compañeros. Se acaba de aplicar juicio político por unanimidad de 4 bancadas. Partido Nacional, PINO, DC y Partido Liberal. Con esta votación se aplica el juicio político con la decisión por amplia mayoría de 93 diputados de destitución del fiscal general Joel Zelaya. Eso significa que él queda destituido del cargo. La misma ley especial de juicio político establece que una vez llevado a cabo la votación y se dé la destitución y existe una vacancia, se tiene que proceder a la elección de su sustituto. Vamos a darle el uso de la palabra al diputado Mario Alonso Pérez López. Gracias, presidente. He solicitado la palabra y le pido al secretario consulte a la Cámara si me da la venia para presentar una moción de elección. Se pregunta a la Cámara y también conocer la moción. Suficientemente discutida la votación. ¿Quién da la venia? ¿Quién da la venia para presentar la moción? Gracias, secretario. En este momento y a raíz de la decisión de aprobar el informe y la destitución definitiva del fiscal general Joel Antonio Zelaya, inmediatamente se ha producido una vacancia en este órgano del Estado. Por esa razón, tal como lo establece la Constitución de la República, artículo 205, numeral 11, le corresponde al Congreso Nacional elegir al fiscal general y lo debe elegir con una votación de al menos 86 votos a favor. Por eso, en mi condición de diputado, propongo elegir al abogado Pablo Reyes Teodor como fiscal general de la República para terminar el periodo que le faltaba al fiscal destituido. Lo hago en carácter de moción y pido al secretario le dé trámite a esta moción. Se le pregunta a la Cámara si se toma en consideración la siguiente moción presentada por el diputado. Suficientemente discutida. A votación, compañeros, levantando la mano. Queda aprobada la moción. Bueno, ha quedado aprobada la moción por unanimidad de 4 bancadas, como lo manifestamos, que son 93 votos. Vamos a proceder a la lectura del decreto de destitución y de elección para proceder posteriormente a lo que va a ser la juramentación y continuamos en sesión después de la juramentación. Nadie se mueva, compañeros diputados, que hay más puntos de agenda importantes. Artículo 1. Decreta, artículo 1. Aprobar en... 1.
Decreta, artículo 1, aprobar en todas y cada una de sus partes el informe de la Comisión Especial de Investigación de Juicio Político de fecha 25 de marzo del año 2026, presentado en la primera Secretaría del Congreso Nacional según resolución adoptada por el Pleno del Congreso Nacional en esta misma fecha. Artículo 2, aceptar la renuncia al derecho de comparecencia ante el Pleno del Congreso Nacional de la República presentada por el denunciado ciudadano Joel Antonio Zelaya Álvarez el día miércoles 25 de marzo del año 2026. Artículo 3, destituir de forma permanente al señor Joel Antonio Zelaya Álvarez del cargo de Fiscal General de la República de Honduras por haberse comprobado responsabilidad política e incurrido en las causales numeral 1, 2 y 3 del artículo 5 de la Ley Especial de Juicio Político, contenida en el decreto número 51-2013, garantizándole el acceso a la tutela judicial efectiva a través de las garantías establecidas en la Constitución de la República en base a los artículos 82, 90 y 183 de la Constitución de la República, así como el artículo 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 4. Artículo número 4. Nombrar al ciudadano Pablo Emilio Reyes Teodore en el cargo de Fiscal General de la República, quien ejercerá sus funciones por el tiempo restante del periodo constitucional correspondiente conforme a lo establecido en la Constitución de la República, la Ley del Ministerio Público y demás normativas. 5. Artículo número 5. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta. A discusión en su único debate, compañeros. Suficientemente discutido. Votación levantando la mano. Queda aprobado. Queda aprobado constitucionalmente, dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional a los 25 días del mes de marzo del año 2026. José Tomás Zambrano Molina, presidente. Carlos Roberto Ledesma Casco, secretario. Francis Omar Cabrera, secretario. Compañeros diputados, por favor no nos movilicemos, quedémonos en el hemiciclo. Se nos había informado que la presidenta de la Corte iba a presentar una renuncia. Todavía no ha llegado, pero existe solicitud de juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a juramentar en este momento al fiscal electo Pablo Reyes Teodoro. Por favor, si lo traen para ser juramentado. Sacar la Constitución que usted me decía, sacar la Constitución. Carlos, aquí, Carlos, usted tiene que ponerle, en el proceso anterior. El periodo para el cual fue electo es por el periodo que le restaba al fiscal Joel Zelaya. La Junta proponente llevó a cabo la Corte Suprema en el proceso anterior. El periodo para el cual fue electo es por el periodo que le restaba al fiscal Joel Zelaya. Continuamos nuestra transmisión completamente en directo a través de la señal de Canal 20. En estos momentos llega el fiscal general de la República. Ya ha sido este proceso por parte del Congreso Nacional y se va a proceder en estos momentos a la juramentación. Pablo Reyes Teodoro puede prestar su promesa de ley. Prometo ser fiel a la República, hacer respetar y respetar la ley. Queda en posesión de su cargo.
Ha sido juramentado el abogado Pablo Emilio Reyes Teodor como fiscal general de la República, Darwin, y a la espera, bueno, ha anunciado que también están a la espera de la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca Raquel Obando. Así es, José Andino, eso ha expresado el presidente del Congreso Nacional, ha pedido a los diputados de las diferentes bancadas permanecer porque la sesión legislativa va a continuar. Secretaría del Congreso, una nueva solicitud de juicio político contra la presidenta de la Corte Suprema, la abogada Rebeca Raquel de Melara. Vamos a proceder a darle el trámite correspondiente a la denuncia de juicio político. Le estarían dando lectura a los secretarios para que nos puedan colaborar, dándole lectura a varios. Se interpone formar denuncia de juicio político. Causales: denuncia grave en el desempeño de su cargo, actuaciones contrarias a la Constitución o al interés nacional y por negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo. Alto funcionario público denunciado: Rebeca Lisset Raquel Obando, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Se acompaña y se designa medios de prueba que el honorable pleno admita la presente denuncia con la suspensión de la denunciada de su cargo público durante la investigación para evitar la obstrucción del proceso investigativo. Que se nombra la Comisión Especial de Investigación, que se siga el proceso constitucional y legal, respetando todos los derechos y garantías que le asisten a la denunciada. Agotado dicho proceso, se delibera y vote por el pleno y se le destituya de forma irrevocable de su cargo. Honorable Congreso Nacional de la República de Honduras, nosotros, Sergio Figueroa Velázquez, César Javier Guevara Ruiz y Juan Carlos Morales Pacheco, diputados del Congreso Nacional de la República, y en ejercicio de las atribuciones conferidas de la Constitución de la República y la Ley Especial de Juicio Político, formalizamos las acciones graves que han sido presentadas ante las diversas instancias nacionales e internacionales, sometiendo a consideración del Pleno de la presente denuncia para que el inicio del procedimiento de juicio político en contra de la ciudadana Rebeca Lisset Raquel Obando, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Generales, conocida electa en el Congreso Nacional mediante el decreto número 2-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 36.158, de fecha 17 de febrero del 2023. Declaración de utilidad y naturaleza de la presente denuncia. Es imperativo precisar que la presente no constituye un acto acusatorio de los suscritos, sino el ejercicio de la función constitucional del control político que corresponde a este poder del Estado conforme al artículo 205, numeral 15 de la Constitución de la República. Los diputados que suscriben ni formulan juicios de valor propios ni emiten opiniones personales sobre la culpabilidad o inocencia del denunciado, sino que se limita a canalizar al Pleno del Congreso Nacional de la República las exigencias de acciones graves de convenciones probatorias de organismos nacionales e internacionales y hago de emisiones de observación independientes que por su naturaleza, entidad y trascendencia amerita que el mecanismo constitucional de juicio político sea activado para su debida investigación. En este sentido, el Pleno del Congreso Nacional de la República, del órgano constitucionalmente facultado para ejercer el control político. Compañeros diputados, sí se nos ha informado, acabo de recibir una llamada telefónica, que la presidenta Rebeca Raquel de Obando está enviando la renuncia al cargo de presidenta. Vamos a hacer la espera del caso para respetar la investidura y le pediría a todos que nos quedemos en el hemiciclo. Creería que en 10-15 minutos estaría llegando este documento que nos han confirmado. 10-15 minutos y vamos a concluir. Esperemos que nadie ha cenado. Es un ayuno intermitente. Vamos a suspender la sesión por 10 minutos.
se suspende la sesión para las 9:15 de la noche. Muchas gracias a nuestros compañeros en el Congreso Nacional. De última hora, al final, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ha presentado su renuncia al cargo. Bueno, así rápidamente. Vamos a ver, producción, si le pedimos a los compañeros de deportes que nos den un espacio para conocer rápidamente algunas reacciones. Está aquí con nosotros y le agradecemos al profesional del derecho Félix Ávila, un destacado penalista del país, y el abogado Genes Madrid, un destacado constitucionalista de la nación. Bueno, en principio, abogado, buenas noches, gracias por el tiempo. Sorprende al final que se pare una lectura de juicio político que estaba listo, ya tomando la palabra del presidente Zambrano Molina, ha renunciado a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Rebeca Omando. Buenas noches, abogada. Buenas noches. Yo creo que le han dado la oportunidad, la linda oportunidad de que salir bien, por lo menos renunciar, porque si hubieran aprobado la entrada de ese juicio político, lógicamente pues siempre hubiera quedado la oportunidad para que renunciara, pero yo creo que ella no quiso exponerse. Y obviamente al presentar la renuncia, hoy queda vacante ese cargo, pueden nombrar un nuevo magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia, porque tienen que llenar la vacante, hacer un pleno ya completo con los 15 magistrados, y luego después ese pleno va a proponer el nombre de quién va a ser el nuevo o nueva presidente de la Corte. Este es un punto importante porque es una técnica parlamentaria, pero aquí es solamente notificación al legislativo, es reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que en este momento, en cuestión de minutos, estará vacante ya de forma oficial la presidencia de la Corte Suprema. Todos los 15 magistrados tienen el derecho de asistir a una reunión de urgencia y ponerse de acuerdo y votar y nombrar un nuevo presidente o presidenta, y eso se le notifica al Congreso, abogado. Es correcto, Rosendo. Así se establece ya claramente que quien elige al presidente de la Corte es entre ellos mismos. Es en una sesión de pleno donde ellos deciden quién es el nuevo presidente de la Corte y solo lo notifican al Congreso Nacional para que el Congreso Nacional proceda a su juramentación. Ese es el procedimiento establecido, Rosendo, pero esa sesión de pleno tiene que esperar hasta que la renuncia sea aceptada por el Congreso Nacional. Es decir, Rosendo, que en los próximos minutos vamos a ver la la continuación de la sesión en el Congreso Nacional, donde le acepten la renuncia del cargo, porque he dicho que es del cargo de presidenta de la Corte, le aceptan la renuncia y eso obviamente ya viaja esa notificación de nuevo al Poder Judicial, donde sin lugar a dudas en los próximos minutos también se va a estar reuniendo el Pleno para que ellos mismos elijan al nuevo presidente o presidenta de la Corte Suprema. Bueno, ya estamos por enlazar con los noticieros de Canal 5. En TN5 Estelar ya está Renato Álvarez y Cristina. Nosotros vamos a cerrar para dar espacio a los deportes. Aquí hay un punto que no debemos comer ansias, debemos esperar, abogado Ávila, abogado Madrid, y es que renuncia Rebeca Raquel Obando a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero no a su magistratura, entiendo. Ella es magistrada y curiosamente en algo inédito, nunca se ha presentado en el país, pero siempre hay primeras veces. Ella va a integrar ese pleno para elegir quién va a ser el nuevo presidente de la Corte, un cargo que es hasta el 2030. Sí. Bueno, Chento, yo creo que hasta que se lea la carta o la nota, vamos a tener claro si renuncia totalmente a su cargo de magistrada como tal. Por lo tanto, faltará un magistrado o magistrada, quedará con 14, o por el contrario, si la renuncia solo es nada más a la presidencia de la Corte. Si ella renuncia al cargo de presidenta y como magistrada, entonces sí integran a uno de los suplentes. Sí, tienen, ojo, tiene el Congreso Nacional que analizar de la lista de 45,
alguien para integrar. No, ya en no, pleno, Rosendo, o es que pueden los- poner de esos cargos. Es que los 6 magistrados suplentes que hay ahora son de la lista 45. Ahí lo van a tomar. Entonces de ahí lo van a sacar y solo la Corte después Ojo, va a elegir al suplente ojo aquí restante. a la correlación de fuerzas. 6, 5 y 4, recuerden. Políticos, banderas, 6 libres, 5 nacionalistas y 4 liberales. Ve ahí, eso no se empareja. Bueno, gracias a ustedes, gracias Félix, muy amable, y gracias también a Kenneth por habernos, bueno, estuvimos platicando aquí en privado. Buenas noches, que estén bien.